En este video realizaremos una lectura comentada del capítulo 12 del libro de Musgrave referido a la imposición, utilizado en el curso de Economía de Derecho e Instituciones del profesor Manfredi. Este capítulo es el primero que refiere al asunto de los impuestos desde el lado de los ingresos. Entonces el capítulo lo primero que hace es hablar en primer lugar de los tipos de impuestos, de los tipos de ingresos que puede tener el Estado, a los cuales se refiere por lo menos a los tres grandes tipos que son impuestos, tasas y empréstitos. Luego veremos que a lo largo del texto se refiere casi que exclusivamente a impuestos por tratarse de la mayor fuente de ingresos del sector público. Pero en principio cabe decir que los impuestos y tasas no tienen una contraparte y que los empréstitos son precisamente préstamos que toma el sector público, comprometiéndose a devolver el capital en un plazo posterior y en el interín pagar intereses. La segunda cuestión que se aborda en el texto es a dónde van a recaer los impuestos, y en ese sentido lo muestra en lo que se llama el flujo circular, que ya lo habremos visto en otra oportunidad, donde se muestran los flujos que se dan entre familias y empresas, mercados, factores y de capital. Y básicamente la conclusión en la que se arriba es que los impuestos pueden estar en cualquier parte de este flujo. La segunda pregunta que se hace es ¿a quién le recae el impuesto? Y el impuesto en general siempre cae a todas las partes. Es lo que se llama la equivalencia entre impuestos. Para determinados impuestos, independientemente de a quién le ponga el impuesto, el mismo siempre va a recaer en partes entre los dos distintos actores que participen. De esa manera, por ejemplo, en el caso de un impuesto sobre un bien, el mismo va a recaer sobre el productor y también sobre el consumidor, independientemente de si lo aplico al consumidor o al productor. Análogamente, se puede decir lo mismo para los impuestos sobre los factores productivos. Luego el texto muestra un cuadro en el cual ordena los distintos tipos de impuestos en función de lo que acabamos de ver y pasa a hacer una catalogación posterior de los tipos de impuestos. En particular refiere a los impuestos a la riqueza, dentro de los cuales realiza una pequeña digresión en relación a lo que tiene que ver con los impuestos sobre la propiedad, que pueden ser vistos como impuestos al factor productivo, pero también están los impuestos que gravan, por ejemplo, la transmisión de la riqueza, los de la herencia, los cuales no pueden ser incorporados dentro del cuadro que vimos previamente. A continuación, habla de los impuestos a las personas, que naturalmente, como dice el nombre, caen sobre las personas, y los impuestos sobre las cosas, que son los impuestos reales, que son los impuestos sobre bienes, etc. También otra categorización de los impuestos tiene que ver con los impuestos llamados directos, que refieren a aquellos que recaen sobre las personas directamente, o los impuestos indirectos, en los cuales, dependiendo de cuál sea el eslabón más débil, digamos, es sobre quienes van a recaer. Hay una denominación también que tiene que ver con impuestos específicos, que es una subcategoría de los impuestos indirectos, y se aplica a ciertos impuestos que tienen que ver con el nivel de fabricante, digamos. Luego también se habla del tema de las transferencias, que básicamente son impuestos negativos. Esto es, cuando yo recibo una transferencia, puede ser visto de alguna manera como un impuesto negativo, ¿no? Porque es un ingreso dentro del hogar o de la persona. Para finalizar, el texto refiere a cuáles son los requisitos que tiene que tener una buena estructura tributaria. Y estos requisitos se fueron recogiendo a lo largo de una serie de obras económicas relevantes, y no necesariamente forman un cuerpo cerrado de cosas que tienen que incluir un buen sistema impositivo, sino que son una expresión de deseo de las cosas que deberían contemplar. Incluso algunas de ellas pueden ser antagónicas con otras. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, primero que nada, que la recaudación tiene que ser adecuada, no puede ser muy alta ni muy baja. La distribución de la carga debe ser equitativa, esto es, cada parte tiene que, mediante algún criterio equitativo, soportar esa carga. Asimismo, no solamente importa la carga
que se le ponga testimonialmente, sino la carga final, que es lo que veíamos previamente en relación a que, independientemente de a quién le ponga un impuesto, el mismo va a ser soportado por todas las partes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso también para diseñar el impuesto. También se tiene que tratar de que interfieran lo menos posible con las decisiones económicas en los mercados en los cuales son eficientes, ¿verdad? También la estructura tributaria tiene que ser sencilla. Eso es algo que va a ser abordado luego y es que en los diseños de impuestos siempre está presente. Luego, los sistemas fiscales tienen que ser posibilitar, digamos, la política fiscal en términos de la estabilidad y el crecimiento, que son funciones del sector público y no se pueden ver coartadas por el diseño impositivo. Y finalmente, saber que los costos de administración del impuesto tienen que ser lo más bajos posibles. Esto es, tratar de reducir al máximo los costos de transacción que tenga ese impuesto. Con esto vimos entonces el capítulo 12 de Musgrave, que busca hacer una introducción a la cuestión impositiva.